Vamos a iniciar hoy nuestra serie de Navidad titulada Jesús, la luz del mundo. Un maravilloso tema, sobre todo en el tiempo en el cual vivimos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que una de las sensaciones más gratificantes, no solamente para mí, pero que también unía todo el vecindario, todo el barrio, era cuando llegaba la luz. La luz, bueno, hemos vivido en los últimos meses eso, pero anteriormente la luz se iba más frecuente, 1 o 2 horas por lo menos cada día. La casa quedaba en silencio, el calor se sentía más, ese sonido de los mosquitos en la noche se volvía atemorizante. A veces el agua dejaba de correr, no se podía ver televisión, no se podía beber agua fría en ocasiones. Y cuando alguien vociferaba, llegó la luz, venía como un gozo y una alegría que no era porque se prendía un bombillo o porque la nevera o la televisión funcionaba. Era una alegría porque la vida volvía a la normalidad. Lo que interrumpió la normalidad al irse ha sido restablecido. Y pensando en esa experiencia, yo me quedé con una idea clara, una verdad clara, y es la realidad de que uno no aprende a amar la luz hasta que ha experimentado la oscuridad. Uno no aprende a amar la luz lo suficiente, a saborearla, hasta que ha experimentado la oscuridad. Yo sé que si tal vez tus hijos, que tal vez no han experimentado grandes apagones, no valoran tanto la electricidad, la luz, como uno que vivió que la luz se iba. Yo recuerdo que uno de mis primeros viajes cuando era pequeño a Estados Unidos, una de mis mayores sorpresas fue que no se iba la luz. Yo me quedé sorprendido que nunca se iba la luz, había aire acondicionado y uno se quedaba, wow, pero esa calidad de vida no era algo a lo cual tal vez uno antes estaba tan acostumbrado. Yo creo que esa es exactamente la condición del corazón humano. Vivimos una oscuridad espiritual, pero la hemos normalizado tanto que ya no nos damos cuenta de lo tanto que necesitamos la luz. En la generación actual llama mal a lo que no llama mal, a lo que históricamente se ha conocido como algo malo. Lo redefine, lo maquilla, lo convierte en su estilo de vida, lo normaliza como una condición normal del ser humano. La cultura celebra lo que la Biblia llama pecado y lo llama o identifica como autenticidad. La cultura le dice a nuestros hijos que sigan lo que ellos entiendan. Sigue tu corazón, sigue tu propia verdad. No hay una verdad absoluta. La frase popular que circula es: si te hace feliz, hazlo. Y eso se escucha bonito, pero eso es sumamente peligroso, porque eso elimina completamente la categoría de oscuridad moral. Uno de los filósofos de mayor influencia en el siglo XIX, Nietzsche, no era alguien cristiano, pero él decía que yo creo que proféticamente, que cuando la cultura matara a Dios, también iba a perder las categorías morales que la ayudaban a identificar o a diferenciar la oscuridad de la luz, lo malo de lo bueno. Cuando la sociedad, decía Nietzsche, mate a Dios, va a perder la categoría moral que le ayuda a identificar, a comparar lo malo de lo bueno. O sea que
aunque no era alguien que profesaba la fe, él identificaba a Dios como la brújula moral que ayuda al ser humano a identificar las tinieblas de la luz. Y yo creo que hoy esa profecía se cumple, porque sin una medida absoluta de bondad, la oscuridad ya no se reconoce como oscuridad, el pecado ya se ve como una autorrealización del ser humano y el resultado es que la sociedad pierde su peso moral y espiritual. Hoy la gente, aún en las iglesias, no está buscando tanto la santidad como el sentirse bien. Mira cómo C.S. Lewis lo dijo en una frase muy conocida de él. La gente no quiere ser santa, la gente solo quiere sentirse bien sin ser buena. Queremos apagar nuestra conciencia para que la conciencia no nos haga ver el pecado como tal, sino sentirnos bien, aunque estamos buscando nuestros propios propósitos. Y cuando ya no vemos el estándar de Dios, lo oscuro nos parece normal. Lo que antes veíamos como malo o pecado, a eso nos acostumbramos. Y no sé si te pasa a ti, pero uno muy fácilmente puede enfriar la conciencia. Muy fácilmente algo que tú veías como pecado, hoy cuando empezaste a practicarlo, tu corazón se fue endureciendo y eso de lo cual tú huías, ahora lo tienes como algo normal. La conciencia se va apagando por la manera como vamos redefiniendo lo que es pecado. Y eso lleva a un resultado devastador. De hecho, si examinas diferentes sociedades, diferentes culturas, sobre todo en los países más avanzados, ves que cuando un país, cuando una sociedad, cuando una nación se va contraria a la palabra de Dios, se va persiguiendo el pecado y normalizando el pecado, sus índices de ansiedad, de frustración van creciendo. Es algo normal. Ese es el resultado de abandonar los preceptos de Dios. Cuando una nación se va contrario a la palabra de Dios y normaliza el pecado como una conducta normal, sus índices de ansiedad, de frustración, de depresión van creciendo. Mira algunos datos que te tengo aquí. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reporta que la ansiedad y depresión han aumentado más del 25% desde el 2020, con un énfasis particular en adolescentes y jóvenes adultos. Estudios de Barna del año 2023 muestran que solo un 17% de la generación Z cree en el pecado como una realidad objetiva. Solo el 17%. Eso te habla de más de un 80% que ve el pecado como algo subjetivo, según como cada quien entienda. Sin embargo, la misma generación manifiesta niveles récord de vacío, confusión e inestabilidad emocional. Inicialmente, perseguir el pecado y normalizarlo se ve como una libertad. El pensar que el pecado, que lo malo es algo subjetivo, se ve como algo normal y que trae libertad. Ese libertinaje, inicialmente. Pero sin duda alguna, el pecado trae frustración, trae insatisfacción en el ser humano. Por más que la persona diga que lo disfruta. Y si de nuevo estudias estos datos, viendo sobre todo los países más avanzados, te darás cuenta de esa realidad. De hecho, hay estudios que se hacen, no cristianos, que hablan de los niveles de felicidad y satisfacción en los diferentes países del mundo. Y normalmente los países que salen con mejores niveles de felicidad en su población son los países, número 1, más pobres, número 2,
más dependientes de Dios, viendo a Dios como la brújula moral. Todos los países que se van y normalizan el pecado, contrario a la palabra de Dios, estudios no cristianos, salen entre los más bajos en el nivel de satisfacción que tienen las personas. ¿Qué revela eso? Cuando eliminas la categoría de la oscuridad espiritual, no eliminas la oscuridad, eliminas la capacidad de verla. Eliminas la capacidad de verla. Y yo creo que esa es nuestra generación, tecnológicamente iluminada, pero espiritualmente a oscuras, llena de pantallas, pero sin nada de propósito. Y yo creo que el gran peligro es este. Y no quiero redundar demasiado, pero quiero ser intencional y específico. Cuando te acostumbras a la oscuridad, dejas de sentir la necesidad de la luz. Cuando te acostumbras a la oscuridad, dejas de sentir la necesidad de la luz. Pero a pesar de lo que diga el ser humano, contrario a la palabra de Dios, la Biblia es demasiado específica en cuanto a la condición humana. Nosotros queremos normalizar el pecado, nosotros queremos no decirles a las personas que están haciendo algo malo, no queremos que nadie se sienta atacado ni presionado. De hecho, muchos pastores y predicadores prefieren no hablar mucho de pecado para que las personas no se sientan presionadas. Pero la Biblia habla muy vastamente acerca del pecado y la condición humana. Varios versículos te voy a dar aquí. Yo tenía un listado como de 15 y los reduje a estos 5, entiendo, o 4. Proverbios capítulo 4, versículo 19 nos habla de cómo la oscuridad produce ceguera espiritual y confusión existencial. El camino de los impíos, de aquellos que están totalmente apartados de Dios, es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan. Y es una imagen, yo creo que perfecta. Piensa si estás en un salón que se va a la luz. Te quedas sin poder ver nada alrededor. Vas a estar tropezando con las cosas que hay en ese salón. Eso es lo que describe el autor de este proverbio. En el caso de Isaías muestra que el pecado no es solo conducta, sino que es una ruptura relacional con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escuchar. Tenemos un Dios que es 3 veces santo, que no se relaciona con el pecado. Por lo tanto, el principal problema del pecado es que te separa con Dios. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos hace ver cómo el problema no es solamente externo, sino que es principalmente dentro, en el corazón del hombre, en el corazón tuyo y mío. Jeremías 17, 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Mira cómo lo define con un lenguaje tan exacto, pero alarmante. Más engañoso que todo es el corazón. Sin embargo, la sociedad te está diciendo: sigue tu corazón. Y la Biblia es tan específica: más engañoso que todo es el corazón. Ten cuidado con tu corazón. No sigas lo que te dice tu corazón, porque te va a engañar. Pablo en Romanos hace eco de esto, y si quedó de una manera muy poética en los versículos del Antiguo Testamento, Pablo quiere ser bien específico para que no te pierdas. En Romanos capítulo 3, desde el versículo 10, él nos da el diagnóstico devastador de la condición de la depravación humana. No hay justo ni aún uno, dice Pablo. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Todos, él no puede ser más específico. Él dice: todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú tienes problema con orgullo espiritual, lee varias veces al día Romanos capítulo 3.
Porque Pablo quiere desmontarnos de esa plataforma de pensar que, bueno, yo no soy tan malo. Él dice, todos somos malos. No hay nadie quien busque a Dios. Si tú naciste en la iglesia, si a ti te presentaron cuando pequeño, Pablo te está diciendo, tú también eres malo. Si tu papá era pastor, si tu abuela era misionera, todos son malos. No hay nadie quien busque a Dios. Jesús mismo, en el libro de Juan, se presentó como la luz del mundo, y todo el que no esté en él anda en tinieblas. De nuevo, quiero ser enfático con esto. Solo cuando vemos cuán profunda es la oscuridad humana, entendemos nuestra necesidad desesperada de Dios. Quiero ser enfático en esta introducción, porque en este primer sermón yo quiero que veas la realidad de la oscuridad de tu corazón sin Dios y tu necesidad desesperada de venir a Él, que es la única luz del mundo. Lo que celebramos ahora en Navidad, la Navidad no es un tiempo meramente familiar. Mira, alguien me decía ayer que es alarmante la manera como las sociedades han tratado de cambiar las fechas cristianas y aún las de buenos moralmente correctas por cosas totalmente depravadas o centradas en el hombre. Cuando hablamos de la Semana Santa se dice. Un tiempo en el que se reflexiona, se conmemora, se proclama la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero eso es de lo menos que se habla en la sociedad. En Estados Unidos, Easter y el conejo de Pascua y todo es centrado totalmente fuera de Cristo. Cuando venimos a la Navidad, ya de lo último que se habla es de Cristo. Y se suplanta a Cristo, se sustituye a Cristo con cosas que no son meramente malas, para romantizar el no pensar en el centro, en el punto principal de la ocasión. Se habla de la familia, se habla de fiestas, se habla de reuniones. En nuestro país la Navidad es sinónimo de mucho alcohol, de emborracharse, de gastar. Nada de Cristo. Pero la Navidad es principalmente la celebración del nacimiento de Jesucristo. La celebración de que el mundo que estaba en oscuridad vio la luz. La celebración de que esa promesa de Génesis 3, capítulo 15 se cumplió y el Mesías prometido, el Rey Supremo, el Rey Soberano, llegó a la humanidad para traer salvación y vida eterna en el propósito eterno del Trino Dios. Eso celebramos, eso es lo principal, eso no se puede ir de nuestras mentes. Pero no lo valoramos lo suficiente. ¿Tú sabes por qué? Porque no entendemos la profunda condición devastadora de nuestra oscuridad y por lo tanto el significado majestuoso de que llegara la luz. Por eso en este primer sermón yo quiero que veamos 3 verdades que revelan tu urgente necesidad de Cristo. 3 verdades que revelan nuestra urgente necesidad de Cristo. Este no es un mensaje solamente para no creyentes. Aún el creyente de muchos años, de pocos años, necesita el Evangelio. Y el Evangelio habla de nuestra condición de pecado, yo soy pecador, y de que tengo las buenas nuevas de salvación y vida eterna en Cristo. Pero yo no puedo obviarlo primero. La primera verdad que yo quiero que veamos, y te invito a que vayas a Isaías capítulo 9, es la realidad de la oscuridad. La realidad de la oscuridad. Vamos a Isaías capítulo 9, vamos a ver los versículos 1 y 2. Vamos a estar viendo varios pasajes hoy. Ahora, para entender la fuerza de Isaías 9, necesitamos ver su trasfondo. El capítulo 8 termina de Isaías con uno de los panoramas más oscuros del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios ha rechazado su palabra. Mire el capítulo 8, versículo 19.
donde el Señor los confronta porque han consultado a adivinos y espiritistas y susurran y murmuran. No vienen a Dios, no vienen a consultar a Dios. El pueblo está en una condición depravada y por lo tanto vive bajo angustia y bajo tinieblas de sombra. Mira el versículo 22 del capítulo 8. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de las angustias, y serán lanzados a la oscuridad. Esa es la condición del pueblo de Dios que estaba en cautiverio por su pecado en ese momento. Es la imagen de una nación que, fíjense algo, está totalmente separados de Dios, pero seguían haciendo actividades supuestamente para Dios. Y es en ese contexto de oscuridad que Isaías viene y dice, versículo 1, versículo 2 de Isaías 9, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. En medio de esa imagen, de ese diagnóstico de esta nación que estaba espiritualmente muerta, en ese contexto de oscuridad, viene Isaías aquí y menciona estas dos naciones específicas o dos personas específicas, Zabulón y Neftalí, dos tribus. ¿Por qué? Porque fueron dos regiones del norte, las dos primeras en caer bajo la invasión de Asiria. Las primeras en sentir el golpe de juicio de Dios. Si recuerdas en el libro de Deuteronomio, antes de el pueblo de Dios entrar en la tierra prometida, Él les dio la advertencia de que no se olvidaran que fue Él que los llevó allá, de que no dejaran de adorarle genuinamente, porque si no, Él los iba a entregar a otras naciones. Lo que estamos viendo en Isaías en el contexto es que esa advertencia el pueblo le dio la espalda, se olvidó de que Dios fue que los llevó allá, su corazón estaba totalmente apartado de Dios y su palabra, y el Señor los entregó a naciones paganas, a Asiria, como juicio. No fue que Asiria dominó a Israel, es que el Señor le entregó a Israel, a Asiria, como juicio por darle la espalda. Y las dos primeras naciones que el Señor entregó, las dos primeras tribus que el Señor entregó fueron Zabulón y Neftalí. Eran las zonas más mezcladas culturalmente, más despreciadas por el judaísmo del sur y consideradas espiritualmente insignificantes. Para un israelita promedio, Galilea, que era la región de Zabulón y Neftalí, era sinónimo de abandono, de oscuridad espiritual, de influencia pagana y de poca esperanza de restauración. Ahora, fíjate que ahí, siendo estas dos naciones las más insignificantes espiritualmente, es precisamente ahí, en el lugar que todos habían descartado, que Dios trae señales de esperanza de que la luz va a venir en medio de las tinieblas. Dios escoge el lugar más oscuro para profetizar la gracia que va a traer con el Mesías prometido. Por eso Mateo, siglos después que Jesús, cuando Jesús viene y comienza su ministerio en Galilea, repite o hace eco de esta profecía de Isaías capítulo 9, en Mateo capítulo 4, desde el versículo 12. Con ese contexto en mente, entonces, vemos que Isaías no está tratando aquí, en Isaías 9, de usar metáforas bonitas
Él no está pintando poesía espiritual para embellecer un sermón. Él está diagnosticando precisamente la condición espiritual del pueblo de Dios. Y lo devastador es que él no está hablando de Asiria, no está hablando de Babilonia, él no está hablando de pueblos paganos, él está hablando de Israel, un pueblo que cuando está sucediendo su diagnóstico era un pueblo con templo pero sin presencia, con adoración pero sin corazón, con sacerdotes pero sin santidad. En términos contemporáneos, Isaías está describiendo una comunidad que está llena de mucha actividad religiosa, pero totalmente apartada de Dios. Yo creo que ahí surge la primera confrontación del texto. Y es la realidad que tú y yo no podemos olvidar, como el pueblo de Israel olvidó. No toda religiosidad es luz. No toda religiosidad es luz. La religiosidad sin rendición solo hace que la oscuridad sea más difícil de detectar. La oscuridad en Isaías, fíjate que no es ateísmo. La oscuridad que Isaías está diagnosticando del pueblo de Dios aquí es religión sin corazón, es tradición sin transformación. Y cuando la luz de Dios se apaga en el corazón, lo que queda no es neutralidad, es oscuridad. Por eso describe esa oscuridad aquí como una desviación moral. Ya no llaman bueno a lo bueno ni malo a lo malo. Todo se relativiza. La describe como una ausencia de discernimiento espiritual, porque escuchan voces y siguen voces, pero no la de Dios. En palabras simples, puedes estar rodeado de cosas religiosas y aún caminar en tinieblas. ¿Te hace pensar eso en la condición de la iglesia hoy en día? Donde salen tantas personas diciendo cosas supuestamente en nombre de Dios, pero totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Te hace pensar eso en ti mismo? ¿Te hace pensar en tu frialdad de corazón, en lo alejado que estás de Dios, pero sigues viniendo el domingo a la iglesia para tratar de calmar tu conciencia? La Biblia no suaviza el diagnóstico. Dios no dice, bueno, tú haces lo que tú quieras de lunes a sábado, pero tú sabes que tú vienes el domingo a la iglesia, qué bueno. Tú haces lo que tú quieras de lunes a sábado, pero tú me ofrendas. O sea que tú sabes que está bien, tranquilo. La Biblia no es así. El pueblo estaba haciendo activismo religioso, pero su corazón estaba desviado y por lo tanto, por más que hicieran, no iban a agradar a Dios y por lo tanto el Señor los confronta. Es lo mismo contigo y conmigo. La Biblia es radical. Dice que estamos en tinieblas, tinieblas morales porque no sabemos lo que es bueno, tinieblas espirituales porque no vemos a Dios, tinieblas existenciales porque no sabemos quiénes somos ni por qué vivimos. Y esa oscuridad espiritual no está confinada al siglo 7 antes de Cristo con el pueblo, con las tribus el pueblo de Israel. Esa oscuridad espiritual tiene mucho que ver con nosotros hoy, donde tenemos tantos hogares sin dirección, donde hay convivencia pero no hay liderazgo espiritual, donde tenemos tantos jóvenes sin identidad, formados y moldeados por la cultura, por la sociedad, donde hay tantos corazones insensibles al pecado, donde ya, al parecer, nada hiere la conciencia, aún de muchos que están dentro de iglesias. Tenemos que recordar, tenemos que saber que la oscuridad no es un concepto poético en la palabra de Dios, es un diagnóstico exacto de la condición del ser humano sin Cristo. Es la atmósfera natural del alma caída, es la condición existencial del mundo que intenta vivir de espaldas al Creador.
Si estás viviendo de espaldas al Creador, no estás en una posición neutral, aunque te sientas moralmente correcto. Estás en oscuridad total, apartado de Él. Y esa oscuridad aquí, según lo que Isaías dice, es una oscuridad profunda, profunda. Isaías no solamente habla de tinieblas, Isaías está hablando aquí de sombra de muerte. El pueblo, versículo 2 de Isaías 9, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Este es un lenguaje extremo lo que está utilizando Isaías aquí. No son penumbres suaves, es un valle de muerte. Y eso nos enseña al menos dos cosas. Número uno, nos enseña que la oscuridad lo afecta a todo. No es solamente una parte de mi vida, no es solamente una conducta de vez en cuando. Es que lo afecta todo. Afecta la mente, afecta los deseos, afecta las emociones. La Biblia, de nuevo, no presenta al ser humano como alguien neutral frente a Dios, sino inclinado, totalmente alejado de Él, lejos de Él. No solamente nos enseña esta frase de sombra de muerte, que la oscuridad afecta a todo, pero también nos enseña que la oscuridad se hereda y se alimenta. Se hereda y se alimenta. Nacemos en una condición caída, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, por la decisión de nuestro padre Adán, del primer hombre, el pecado ha pasado a toda la humanidad. Pero no solamente ha pasado a toda la humanidad, no solamente heredamos el pecado, sino que alimentamos el pecado. ¿Cómo lo alimentamos? Con nuestras decisiones, con lo que hacemos, con lo que consumimos, con lo que admiramos, con lo que deseamos, con lo que perseguimos. Vamos alimentando esa naturaleza caída y por eso es que el pecado va creciendo en nosotros y nos vamos acostumbrando más al pecado y lo vamos normalizando. Si somos honestos, no podemos negar la realidad de la oscuridad. La vemos en las noticias, la vemos en los periódicos, la vemos en internet, la vemos en las redes, la vemos en las familias. ¿Tú sabes qué? La oscuridad la vemos en nuestra propia historia. No lo podemos negar. Lo que sí tratamos de negar es la profundidad de nuestra oscuridad. Ustedes han escuchado la frase o el meme de una madre que está fuera de un cuartel tratando de justificar a su hijo. Él roba, pero él no roba motor. Él roba celulares, él roba tal cosa. Ella cree que lo está ayudando. Y tú la ves en su cara, ella está tratando de, él roba celulares, él roba esto, pero él no roba motor, que es de lo que lo están acusando. Que nadie te ayude así, ¿no? ¿Verdad? Tú quisieras. Nos da risa. Pero tú sabías que ese es el mismo argumento que nosotros tratamos de utilizar para silenciar nuestra conciencia. Yo soy malo, o no decimos yo soy malo. Bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, pero yo no hago tal cosa. La usamos con nuestros hijos. Porque cada padre quiere lo mejor para su hijo y de alguna manera como que no nos acostumbramos a decir que mi hijo es un pecador, pero tu hijo es un pecador. Mis hijos son pecadores y necesitan a Cristo, esa es la realidad. Pero uno tratando de ayudarlos, sí, pero tú sabes que él va a la universidad, él estudia, pero si está perdido, si está apartado de Cristo. Él hace esto, él no hace tal cosa, pero él no. Y a medida como vamos enfriando nuestro corazón y la conciencia
la vamos adormeciendo. Eso que ayer decíamos que no hacíamos, ahora lo hacemos. Ahora robamos motores. Pero decimos, pero yo no robo en casa. Ya yo me robo un motor, pero yo no me meto en una casa a robar. ¿Tú comprendes? Si esa es la realidad de nuestra condición, entonces viene la pregunta, ¿podemos nosotros salir de ella por nosotros mismos? ¿Podemos nosotros, siendo conscientes de la realidad de nuestra oscuridad espiritual sin Dios, podemos nosotros mismos salir de ella por nuestras cuentas? Bueno, Isaías aquí deja claro que no. La condición espiritual aquí no se describe solo como una condición, sino también como una incapacidad. Y eso nos lleva o nos conduce al segundo punto, y es la impotencia del corazón humano de traer luz en medio de su oscuridad. La impotencia humana. Esa sería la segunda verdad, la impotencia humana que vemos. Y si Isaías nos mostró esa realidad y la profundidad de la oscuridad, ahora yo quiero que vayamos al Evangelio según Juan. Al Evangelio según Juan. Vamos al capítulo 1 de Juan. Porque Juan nos revela algo más inquietante, yo entiendo. Nos hace ver cómo la oscuridad no solo nos rodea, sino que la oscuridad nos domina. No fue solamente que yo nací con una condición de pecado, es que el pecado domina todo lo que yo hago. Es que el ser humano por sí mismo no puede, aun si quiere, salir de la oscuridad. Cuando se iba la luz o cuando se va la luz en tu casa. Yo recuerdo que una práctica que teníamos mi hermana y yo era que no sabíamos el número de la CDE. En ese tiempo no era de Sur. Y uno llamaba a la CDE y alguien tomaba el teléfono. Tú le decías, yo vivo en tal sitio, ¿a qué hora viene la luz? Y a veces te decían una hora y tú mira, trataba, esperando a ver, estaba desesperado porque llegara la luz. Y yo recuerdo en la iglesia, cuando estábamos en la manzana 45, la primera vez que yo vi una planta eléctrica, yo estaba pequeño, y se fue la luz, y recuerdo que una hermana que iba a la iglesia prestó una planta eléctrica que después se la robaron. ¿Se acuerdan los que están de aquel entonces? Que después se robaron esa planta eléctrica. Y yo recuerdo cuando no había luz en las caobas completas, porque en ese tiempo inversor no existía, o sea, muy poca gente tenía, yo creo que nadie tenía. No había, no. Y yo recuerdo cuando prendieron esa planta, que en ese edificio vino la luz. Y se puede generar luz. ¿Por qué la sorpresa? ¿Por qué llamamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué tenemos que comprar inversores? Porque nosotros mismos no podemos producir luz. No podemos por nosotros mismos. Juan, en Juan capítulo 1, Juan, yo creo que de los evangelios es el que mejor explica a Jesús como la luz que llegó al mundo. El que mejor explica la incapacidad humana y cómo nos alejamos de esa luz, a pesar de lo maravillosa que es. Dice Juan desde el versículo 1, en el principio era el verbo, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Él estaba en el Edén cuando todo se creó. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz brilla
en las tinieblas. Pero mira lo que dice, y las tinieblas no la comprendieron. Yo creo que esa última frase está condensando el drama de la espiritualidad humana. La luz resplandece, pero la oscuridad no la comprende y se resiste. Fíjate que lo primero que él afirma aquí es alentador. La luz resplandece, la luz llega, la luz llegó, no se ha apagado, no se ha retirado, no se ha rendido. La luz de Cristo es activa, es poderosa, es victoriosa, es intencional, es cercana. Desde la creación misma, el Verbo eterno ha sido la fuente de toda vida, de toda verdad, de toda realidad. Y aunque el hombre le dio la espalda, la luz, Cristo, sigue acercándose al hombre. Pero el problema aquí no es la luz. El problema no es que Dios no ha venido ni se rindió con el hombre. El problema aquí es la reacción de las tinieblas. Juan dice aquí que las tinieblas no comprendieron, no la recibieron, no la abrazaron, no la adoptaron, no se sometieron a ella. La palabra griega literalmente significa no la dominaron o no la vencieron. Yo creo que ambas cosas son correctas, aquí son ciertas. La oscuridad no entiende la luz, porque el corazón natural no ve la gloria de Cristo como deseable. Puede conocer información religiosa, pero no percibe la belleza. Pero también la oscuridad no vence la luz, porque aunque se opone, se resiste y se endurece, jamás puede apagar la gloria del Verbo de vida. Pero aquí está el punto clave. No es que nos falte información, es que nos falta rendición, nos falta transformación. El problema del ser humano no es únicamente intelectual, es también moral y espiritual. No es que no sabemos, es que no queremos. El hombre natural prefiere las tinieblas. Mira más adelante, aquí en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19. Y este es el juicio. Está hablando de ti y de mí. Juan capítulo 3, versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Tú te imaginas a alguien que tenga días, que tenga semanas, que tenga meses, que tenga años sin luz en su casa? Y cuando la luz llega, diga, ay no, apaga eso, que yo no quiero luz. No tiene sentido. Lo normal es que uno se alegre. Hace unos días hubo un apagón general casi en el país. Hay sitios que por más de 12 horas no había luz. Yo fui a varios negocios que no podían operar porque ya la planta eléctrica no funcionaba, los inversores se habían apagado. ¿A quiénes les afectó ese apagón que hubo general? A todos. ¿Quién aquí se quejó cuando llegó la luz y bajó los breakers de su casa? Alguien bajó los breakers de su casa y dijo, no, yo no quiero luz. Cogió un pique y dijo, yo no quiero luz. Si ya me la quitaron, que no me la den. Yo no veo a nadie con la mano levantada. Lo normal es que uno reciba la luz. Pero fíjate que lo que Juan está diciendo aquí, uno de los diagnósticos del corazón humano más devastadores de la Biblia, nos gusta hablar mucho de Juan 3:16, pero si uno sigue leyendo, la explicación es admirable de lo que está haciendo Juan aquí, diciendo Juan. Él está diciendo que la humanidad no solamente está en tinieblas, pero él está diciendo que la humanidad ama las tinieblas. No solamente es que estás en pecado, es que tú amas el pecado. Eso significa no solo que rechazamos a Dios, pero que preferimos el control lejos de Él.
No solo caminamos en oscuridad, sino que la defendemos, la justificamos, la racionalizamos. Desde Génesis hasta el día de hoy, el corazón humano ha repetido la misma oración. Yo decido lo que es bueno, yo decido mi propio camino, yo sé dónde está la luz. Y desde Génesis hasta nuestros días, todo el que se ha ido contrario a Dios se ha frustrado. Ese es el eco desde el Edén. Esa es la mentira del Edén en lenguaje moderno. Sea auténtico, síguete a ti mismo, confía en tu corazón, vive tu verdad. Lo cual es totalmente falso, porque sabemos por lo que hemos visto que el corazón es una fábrica de oscuridad, no la fuente de luz. Seguirlo ciegamente no ilumina la vida de nadie, sino que te encadena, te profundiza en el abismo. Y aquí yo creo que se conecta la teología con la filosofía. El mundo moderno cree que el ser humano es básicamente bueno y que el mal está afuera, que es la mala educación, que son las malas influencias, que son las malas estructuras. Pero la Escritura enseña lo contrario. Quiten las armas, quiten lo peligroso de afuera. El problema no está afuera, el problema está adentro en el corazón humano. Ve al libro del Evangelio según Marcos, en Marcos capítulo 7. Marcos, el segundo evangelio después de Mateo, Marcos capítulo 7, desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Mira lo que dice la Biblia sobre la condición de nuestro corazón. Marcos 7, desde el versículo 20, dice: también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres, no de afuera, es de adentro del corazón de los hombres, de tu corazón y del mío, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El mal brota de dentro del corazón humano. El mal brota desde dentro del corazón humano. El hombre no está buscando la luz, el hombre está buscando la oscuridad, el hombre está evitando la luz. Por eso dice Pablo en ese versículo que leímos en la introducción en Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay ni un bueno, no hay nadie quien busque a Dios. Y eso explica por qué, aunque la luz brilla sobre todos, no todos vienen a Él. No porque la luz sea débil, sino porque el corazón está esclavizada a la oscuridad, a deseos que prefieren la sombra. Y esa incapacidad de venir a la luz no es solo incapacidad. Yo quiero que tú sepas que esa incapacidad de venir a la luz, esa preferencia de la oscuridad, es esclavitud a la oscuridad. Esclavitud a la oscuridad. Yo creo que aquí es donde la profundidad del Evangelio se ve más indispensable para el ser humano. La Biblia enseña que el ser humano caído no solamente es incapaz de venir a Dios por sus propias fuerzas, es incapaz moralmente porque no lo desea, es esclavo, no de cadenas físicas, sino de afectos torcidos. Se dice que el Evangelio trae esclavitud. Tú te vas a meter a la iglesia, pero tú vas a ser esclavo de eso. De hecho, antes se usaba mucho. Bueno, todavía. Hay algunos hermanos que en Navidad, hermanos bastardos, ellos se toman un break y se dan una libertad en diciembre.
para ir a hacer, y entonces en enero me reconcilio. Eso, ¿tú crees delante del Señor que tú eras, si tú decides hacer eso, que tú realmente estabas en Dios? No. Imagínate un hombre que le diga a su esposa, en diciembre yo me voy, yo vengo en enero, y yo voy a hacer lo que yo quiera Imagínate una mujer que le diga eso a su esposo. ¿Qué cónyuge serio le va a aceptar eso a alguien? ¿Y tú crees que Dios va a hacer lo opuesto? ¿Tú crees que realmente tú amabas a Dios? Lo que el mundo te da es esclavitud. Te lo vende como libertad, pero es esclavitud. La inmoralidad sexual, el sexo descontrolado, el alcohol, el dinero, el poder, todo eso es esclavitud. Tú vives buscando algo y te haces esclavo de ese algo y no tienes satisfacción pensando que cuando lo obtengas vas a ser libre, y es falso. Léete el libro de Eclesiastés. Correr tras el viento es esclavitud. Y un corazón así puede admirar a Jesús, pero no puede seguirlo. Puede respetar el cristianismo, pero no puede obedecerlo. Esa es la tragedia del corazón humano. Entonces, si no podemos producir luz y si no queremos venir a la luz, y si estamos esclavos de las tinieblas, ¿qué esperanza nos queda? Nos queda solo uno. Y es que la luz no se queda lejos, sino que venga a nosotros. Nos queda la esperanza que la luz no solo brille sobre el mundo, sino que se haga carne y habite entre nosotros. Y eso es precisamente lo que el Evangelio nos muestra: la supremacía de Jesús como la única luz capaz de romper tu esclavitud a la oscuridad y darte luz y vida. Un tercer y último punto rápidamente, y es la supremacía de Jesús como luz. Después de ver la realidad y la profundidad de la oscuridad y nuestra incapacidad y esclavitud con la oscuridad, la Escritura nos presenta la única razón por la que tenemos esperanza, y es que Jesús mismo se revela como la luz del mundo. Ve a Juan capítulo 8, versículo 12. Este punto va a ser bien corto porque Dios mediante el domingo próximo vamos a abundar en esta realidad. Juan 8:12 ocurre en medio de la celebración judía de los tabernáculos, que se comprenden Juan 7 y Juan 8. Esa era una de las fiestas más alegres de Israel, y durante esa semana en el atrio se encendían unos candelabros enormes que iluminaban toda Jerusalén. Y esa ceremonia buscaba celebrar cómo Dios fue luz para su pueblo, cómo su presencia fue protección, cómo su presencia fue guía, cómo su presencia fue revelación. En ese escenario de esa fiesta que celebraba a Dios como luz de su pueblo, Jesús viene y da esta afirmación en Juan capítulo 8, versículo 12. Él dice: yo soy la luz del mundo, el que anda en tinieblas, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa no es una frase poética, es una declaración teológica, exclusiva y profundamente personal. Jesús viene, ustedes están celebrando a Dios como la luz que guió a su pueblo. Yo soy la luz, yo soy Dios. Y eso significa por lo menos tres cosas. Número uno, Jesús no te ofrece una solución externa. Él mismo es la solución hecha carne. Él no te dice, veas esto. Él te dice, yo soy la luz que tú necesitas, que estás en oscuridad. Desde el mismo Edén, el ser humano ha estado tratando de producir su propia luz. Intentamos iluminar nuestra vida con fuerza de voluntad, con poder, con religión, con disciplina, con terapia.
pero ha sido imposible. Por eso la promesa de que una gran luz resplandecerá sobre los que habitan en tierra de sombra de muerte en Isaías 9. Y esa luz sería una persona. Y esa persona se está identificando aquí en Juan capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. No soy una lámpara adicional en el cuarto. Yo soy quien genera toda la luz que el ser humano necesita. No soy una luz extra espiritual para una vida que cree que está bien. Yo soy la única luz que tú necesitas. Él no está reflejando una luz. Él es la luz, es suya, es eterna. Es la fuente, no el espejo. Lo otro que nos enseña es que Jesús no solo revela la realidad, Él revela quiénes somos ante Dios. Fíjate que Él no dice quien me escuche, Él no dice quien me admire, Él no dice quien me respete, Él dice quien me sigue. Es un verbo relacional, no intelectual, es un verbo de entrega, no solamente de admiración ni de opinión. No es quien me respete desde lejos, no es quien tenga un buen concepto de mí, no es quien conozca mucho acerca de mí, es quien me siga. Yo creo que esa es la supremacía de su luz. La luz de Jesús no se limita a iluminar circunstancias, Él busca iluminar todo el corazón, toda la vida de la persona. No solamente expone nuestro pecado, sino que también nos da la gracia y la fuerza para vencer el pecado. El sermón de la semana próxima veremos la transformación profunda que esa luz provee. Pero hay una tercera cosa que esa frase de Jesús nos enseña, y es que Jesús no ofrece una alternativa espiritual, ofrece una realidad absoluta. El evangelio es exclusivo. ¿Tiene Jesús la verdad absoluta? Sí. La verdad absoluta existe y es Cristo. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Tú no tienes una verdad y yo tengo otra. Cristo es la verdad. Cuando Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, está afirmando algo profundamente contracultural. No existen múltiples luces, no existen múltiples verdades, no existen múltiples caminos espirituales igualmente válidos. Jesús no se presenta como un menú de espiritualidad moderna. Él hace una afirmación que excluye todo lo demás. El que no me sigue, si anda en tinieblas, podemos deducir. Si el que me sigue anda en la luz, el que no me sigue, sí anda en tinieblas. Eso confronta el relativismo contemporáneo de que cada quien construye su verdad, de que todas las espiritualidades tienen algo de luz. Eso es totalmente falso. Nada ni nadie puede cumplir esa función que solamente Cristo trae. Él es la única luz que tu alma oscura necesita. Si estás fuera de Él, por más bueno que creas que eres, estás en oscuridad total. Él es la luz del mundo, la única fuente de luz donde puedes obtener plenitud. Eso es salvación y vida eterna. O sea que podemos concluir en que la oscuridad es real, en que la impotencia humana es total, pero la luz de Cristo es absolutamente suficiente. Que Dios obre en cada uno de nosotros para que tú puedas reconocer, que Él te ayude por medio de su Espíritu a reconocer tu oscuridad y que su Espíritu te pueda hacer a ti, así como decíamos o decimos, llegó la luz cuando hay electricidad en la casa. Tú puedas decir, como celebraron los hermanos ayer en su bautismo, llegó la luz a mi vida. La luz que mi alma, que estaba en sombra de muerte, que estaba en tinieblas, tanto necesitaba y yo ni siquiera la veía. La luz que me lleva y me guía, no solamente en este mundo, sino por la eternidad. Dios obre por medio de su Espíritu esa realidad en ti y ese gozo genuino que solamente Él da en ti.